¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que muy bien. Aquí yo de nuevo, feliz de estar con ustedes nuevamente en este en vivo de los martes. Hoy día vamos a hablar de lo que ustedes quieran. ¿Ya? Yo les dije que tuvieran un cafecito, un tecito ahí a su disposición, es decir, para que pudieran estar cómodos, estar cómodos. Miren, yo aquí tengo esto. Está rico. Es como una especie de mate, mate a la chilena, sí, ¿no? No a la argentina, porque es más suavecito y qué sé yo, los argentinos son bueno, y en la Patagonia chilena también, los chilenos son muy buenos para tomar mate. Incluso los argentinos dicen que es un vicio para ellos, no pueden estar sin mate. Y uno identifica sin que ni siquiera hablen los argentinos, porque siempre andan con su termo, hola, hola, su termito y este recipiente ahí donde van haciendo su mate. Y así comparten. Es su forma de sentirse así power, además, y de compartir con otros. Comparten el mate. Qué bonito eso, es muy bonito. Así que bueno, un saludo especial a los argentinos y a ese país tan hermoso, que me acabo de acordar ahora que tengo mi matecito aquí al lado. Hoy día, lo que ustedes quieran. Las preguntas. Yo les he dicho ya varias veces, y lo voy a volver a repetir, que es importante que se hagan cargo, vamos a decir, de lo que su corazón quiere saber. Hola, linda, preciosa. Es importante eso. Es como si vuestros seguías les susurraran a vuestros oídos ups, oh, se me apagó el computador. Voy a poder transmitir solamente por Facebook. Claro, no me di cuenta que algo le... ya. Ok, todo es perfecto. Está bien, no importa. Así tenía que ser. Como les decía, es importante que hagan caso a su corazoncito. Y a eso que les susurra vuestros guías. Eso es hacer preguntas, ¿saben ustedes? Esta inquietud que les nace desde vuestra intuición es algo que vuestro ser, vuestra alma quiere saber. ¿Y por qué quiere saber? Porque quiere recordar. Porque cuando ustedes escuchan con el corazón abierto, mis niñas hermosas, y niños también, por supuesto, hermosos, hacen que se despierten memorias en ustedes, pero memorias de sabiduría. Si bien, como hemos hablado, las memorias, este registro que queda ahí, este ciclo inconsciente de nuestra mente y de nuestras programaciones que están ahí, guardaditas en todos nuestros cuerpos, está todo allí. Entonces se despiertan tanto las memorias inconclusas o estas memorias, más que inconclusas, son registros erróneos, es decir, una interpretación errónea humana que quedó registrada así. Es como tú interpretaste esa experiencia una y otra vez. Qué bueno que estés aquí, Wilma, mejor. Algo pasó sé que tú normalmente te conectas por YouTube, pero bueno, ahí hubo un problema, así que está bien, no importa. Así que qué bien que estén por estos lados, mejor. Entonces, cuando ahí se despiertan, como les decía, esas interpretaciones erróneas, eso que te hace actuar de forma inconsciente humana, no desde tu divinidad. Bueno, pero también se despiertan las otras. También se despiertan las otras.
¿Cómo aplico al 100% el desapego? Ya, empezamos las preguntas. Bien, bien, Wilman. Buena pregunta. ¿Cómo aplico el 100% el desapego? El desapego efectivamente es un desafío, efectivamente. Para unos más, para otros menos. Pero el desapego es un patrón, realmente. Es un patrón. Es un patrón de comportamiento, es un patrón mental y también emocional. ¿Ya? Estamos ahí pegaditos. El aplicar el desapego es un proceso. Ya no es algo que se hace así. Es un proceso. Ya es un proceso. Primera parte del proceso. ¿Qué es lo primero que debes, como el primer paso para este proceso? Identificar cuáles son tus apegos. Ya identificar con conciencia a qué te apegas. Hay distintas formas de eso. Una es usando testeos, por ejemplo, ¿ya? Y tú puedes tener la sospecha de tus apegos, ¿ya? Las puedes tener en una lista, escribirlas, y por ejemplo con un péndulo, ¿ya? Preguntar cuál de toda esta lista es a lo que tú debes trabajar primero. ¿Cuál es tu apego mayor? Suponiendo que lo has podido identificar. ¿Ok? ¿Ya? Yo no sé si tú conoces el péndulo. El péndulo es un... No, aquí yo no tengo ningún péndulo. En algún minuto vamos a hacer una pequeña clasecita de eso. Hay distintas formas de detectar o de preguntarle al inconsciente, o preguntarle más bien a tu cuerpo, que tiene todas las palabras, todas las respuestas, lo que tú necesitas. El péndulo es uno de ellos. Está el testeo con las manos, que puede ser así o así. Está también el de, por ejemplo, en esto de estas terapias que se hacen con imanes, ¿ya? También se le pregunta al cuerpo con los pies. No sé si se habrán hecho es una terapia extraordinaria. Mantiene el equilibrio en los órganos y sana, claro, también. Entonces le preguntan, entonces se ponen, la persona está acostada, ¿ya? Y empiezan a ver cómo está equilibrado los dos pies, ¿ya? Y van preguntando. Y el cuerpo contesta encogiendo, absolutamente inconsciente. A mí, yo he hecho, me han hecho, yo no hago terapia de biomagnetismo, me han hecho, y uno no se da ni cuenta. O sea, es inconsciente como encoge un poco la pierna y contesta ahí sí o no la persona lo que necesita y dónde tiene y cuáles son los puntos principales donde tiene que trabajar. Por ejemplo, ahora, claro, eso para esto porque eso lo tiene que hacer otra persona. Pero en el fondo lo que les estoy diciendo es que hay distintas formas, ¿ya? Y también está el del balance, por decirlo, que tú te paras, ¿ya? Te paras y haces la pregunta y esperas que el cuerpo solo reaccione yéndose hacia adelante o un poco hacia atrás o incluso manteniéndose tal cual. Y ahí tú tienes que identificar el sí o el no. Y con el péndulo también. Es exactamente lo igual. Por lo tanto, lo primero, identificar cuáles son tus desapegos. O sea, tus apegos, perdón. Después, que ya los tengas identificados y sepas cuál es el que tienes que trabajar, tú necesitas tener la conciencia para darte cuenta cómo se manifiesta ese apego. Ponte tú que te sale, que tú identificas que tu apego es... Nosotros tenemos muchísimos, pero tu apego principal, vamos a decir.
Tu apego principal es... a ver, ¿qué puede ser? Tu apego principal es... No vamos a enredarlo con el patrón de escasez, pero ponte tú que tu apego principal es una determinada persona. ¿Ya? O tu apego principal es a mantenerte seguro. Al empleo, ya, ok. Perfecto, muy bien. Tu apego principal es al empleo, muy bien. Gracias, Wilman. Perfecto. Tu apego principal es al empleo. Es como que estás aferrado a eso. Ahora, después que tú identifiques qué es al apego, al empleo, tienes que ver, mi niño, cómo se relaciona eso. Es decir, si tú tienes apego al empleo, a un empleo determinado, ya significa que estás cortando tu libertad de buscar otra cosa, por ejemplo. Significa, por ejemplo, que no tienes confianza suficiente en ti en crear o en atraer otro empleo. ¿Ya? Tienes que entrar profundo en ti. ¿Qué es lo que te hace quedarte pegadito allí? ¿Será porque le tienes temor a lo desconocido, por ejemplo? Cosas de esa naturaleza. Empieza a preguntarte cuáles son el fondo, la base para que tú estés tan apegado allí. Ahora, cuando hay miedos, por ejemplo, puede ser miedo a no tener otra cosa, miedo a que si no es eso no puede haber ninguna otra cosa más, miedo a no tener miedo a la pobreza, por ejemplo, a que por lo tanto, sin ese empleo, aunque el empleo sea pésimo, peor es no tener nada, por ejemplo, y por lo tanto eso conectarte con la escasez, etcétera. Puede haber un mar de cosas. Entonces, tú puedes ir de a poco. De a poco. Entonces tú dices, ya, ok, yo siento que lo principal del temor de estar tan apegado a un determinado empleo es porque yo tengo mucho miedo a quedarme a la escasez. Mucho miedo a la pobreza, por ejemplo, que está relacionado con eso. Entonces tú lo que vas a hacer es que, independiente que sigues con el tema del empleo, empieces a buscar de inmediato otra cosa. Entonces tú me puedes decir, sí, claro, sí, yo lo he hecho, pero no llega a otra cosa. Hay un tema humano que estamos trabajando todos hoy día, ya, que es muy importante, y que es el ciclo del deseo y de la expectativa, y del deseo y la expectativa. Ya hay una gran diferencia entre desear y querer. Parecieran sinónimos, pero no lo son. No lo son. El deseo es mucho más humano. El deseo tiene una connotación que tiene una connotación de apegos también, pero también tiene una connotación de miedos, tiene una connotación de ansiedad, tiene una connotación de una connotación de desconexión con la creación, realmente. Tiene una conexión solo con el hacer humano, con el hacer, con el tener y con el controlar. El deseo. Y el problema de vivir en el deseo es que yo deseo algo. Cuando yo deseo algo, me uno inmediatamente con la expectativa de lo que yo quiero, es de lo que yo deseo. Es decir, yo deseo un buen empleo. Entonces empiezo a tener
una expectativa de qué tipo y cómo lo quiero y cuándo lo quiero y etcétera, 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 o cuando lo deseo. Y el problema de eso, podría no haber problema. El problema de eso es que cuando no se cumplen las expectativas, empezamos a caer en emocionalidades de baja vibración y empezamos a desconectarnos cada vez más de nuestro poder creador. Entonces, ¿qué hacemos? Limitamos, bloqueamos nuestros procesos creativos. Se bloquean, ¡plum! Y no pasa nada. No pasa nada. Y entonces caemos en este círculo de entonces volver a desear y volver a las expectativas y volvernos a frustrarnos porque eso no funciona. Entonces es un tema energético. Es un tema de energía. Y por lo tanto la conciencia es la única que rompe ese ciclo. ¿Y cómo lo rompe? Haciendo otra cosa. Primero, no solo haciendo otra cosa, primero lo rompe sin tener expectativas y sin desear, solo querer. Tú quieres algo, yo quiero un empleo distinto y lo sueltas. Y lo sueltas. ¿Qué significa lo sueltas? Es cierto que suena como fácil. Ah, bueno, lo suelto, ya. Pucha, ¿cómo lo suelto? No sigues pensando en eso. No sigues pensando en eso. Te conectas con la certeza que esto va a cambiar. Te conectas con disfrutar lo que hagas. Aunque quisieras otra cosa. Ahora quisieras un empleo mejor remunerado. Ok. Y trabajas también contigo mismo. El merecimiento también es parte de lo que hace que se bloqueen. El sentir inconscientemente un no merecimiento. Y trabajas en alta vibración. Te mantienes ahí. Te mantienes ahí. Ahora, ¿cómo suelto? Deja de pensar. La mejor forma de soltar es hacer que la mente suelte. ¿Por qué nosotros sentimos que estamos apegados? ¿Por qué? Seguramente Wilman dice, pero acá hay un apego en mí. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que llegó a eso? Él llegó a eso porque su mente le trae eso una y otra vez. Seguramente piensa una y otra vez cómo atraer un empleo mejor. Y una y otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros hacemos juegos bien divertidos, voy a decir, pero no lo son realmente. Entonces él, todo el día a día que tiene, seguramente le recuerda que su trabajo o el empleo que tiene no es el que quiere otro. Entonces se lo pone encima, él se lo automuestra, o todos los que tenemos esos problemas, nos automostramos eso una y otra vez. Y ahí entramos en el juego de la mente. ¿Cómo soltamos? Es independiente de las herramientas que podamos tener, es muy importante nuestra voluntad. Nuestra voluntad. ¿Y qué significa nuestra voluntad? Nosotros podemos dar órdenes, porque el que manda somos nosotros. ¿Qué significa que somos nosotros? El que manda esta realidad somos nosotros, nuestro ser divino. Él está mandando este tema. O sea, nosotros. No tenemos que permitir que la humanidad, sabiendo que somos dos, sabiendo que somos divinidad e humanidad,
Ah, Rubén lindo, hola. Debemos saber que debemos separarnos y debemos tener la conciencia de cambiar de uno al otro. Darnos cuenta cuando estamos dentro de nuestra humanidad y darnos cuenta cuando estamos conectados con nuestra divinidad. Ejercicio de eso. ¿Cuándo están conectados con la humanidad? Cuando la mente gobierna, cuando entran en estados de emociones de baja vibración, cuando se conectan con la rabia, con la frustración, con el miedo, con la desesperanza, Y eso está ahí. Tienen que tener la atención para poder descubrir que eso está allí. Porque a veces grita tan fuerte que sí pueden perfectamente escuchar. Es cierto que hay cosas que a veces están bastante solapadas y no nos damos cuenta. Pero hay muchas otras que no están solapadas y que sí nos damos cuenta. Y para eso tenemos que estar atentos. Para eso debemos vivir en conciencia. Dicen que si se medita 22 minutos durante 108 días, poniendo solo atención a ti, mientras meditas esos 22 minutos, y solo poniendo atención, solo mirándote, o sea, mirando desde tu divinidad esa humanidad que está allí, tú podrías determinar y saber todos tus mecanismos inconscientes que se están presentando en ti para poder disolverlos. El gran desafío, vamos a decir, no solo es descubrir cuál es, que ese es lo primero, sino después disolverlo, eliminarlo. Y se le puede eliminar con la voluntad, es decir, con la conciencia. Si tú descubres que tú te autosaboteas una y otra vez y te autopresentas, por ejemplo, el tema del empleo, te autopresentas esta frustración por no poder atraer todavía un empleo distinto, y por lo tanto eso te frustra, te pone triste, qué sé yo, entonces tú dices, no, esto no es así, esto es una ilusión. Es cierto que estoy en este trabajo, pero estoy en este trabajo porque quiero ver porque estoy entrenándome para que yo sea capaz de atraer otra cosa. No te dejo meterte, le dices a tu mente. Te vas. Este pensamiento negativo, este pensamiento de frustración, se me va. Porque yo sí voy a traer otra cosa mejor. En tiempo y espacio perfectos. Yo sí atraigo algo mejor en tiempo y espacio perfectos. Listo. Allá está. Ya lo decreté. Ya estoy segura que va a ocurrir. Pero no me desespero ni me preocupo de cuándo. Yo sé que va a ocurrir. Y yo sé que va a ocurrir porque yo lo estoy pidiendo, porque yo lo estoy ordenando, porque estoy desde mis procesos creativos, desde mi poder divino, haciéndolo. Y desde allí yo ya sé que todo es posible. ¿Se dan cuenta? Conéctense, mis hermosas, mis hermosos. Conéctense con ese poder divino que está allí. Está allí, actuando. Les aseguro. Pero para eso deben creer en él. Y para creer en él no pueden seguir dudando. Y no pueden seguir entrando en este estado de frustración, de miedo, de inseguridad, porque todavía están allí. Están allí porque tienen que aprender a salir de allí. Y la mejor forma de aprender a salir de allí, primero que nada, es conectarte con tu poder. De saber que tú sí puedes salir de allí. Y lo decretas, lo ordenas.
¿ya? Y además puedes decretar y ordenar que que tu inconsciente no actúa en contra de esta manifestación o no actúa apoyando esta manifestación. Mi inconsciente apoya esta manifestación de este decreto, de este querer. ¿Ok? Yo abro todos los caminos para que esto ocurra, para que esto se manifieste ya. También, etcétera. Yo he experimentado, mis bellas y mis bellos, por eso se los digo, lo fantástico que puede hacerse la vida si uno se conecta profundamente con ese poder interior, con ese poder divino que está allí, en todos. Nadie tiene un poder mayor que el otro. Nosotros somos todos seres de luz. Somos todos seres divinos. Y en nosotros, en todos nosotros yace ese poder. Ese fantástico poder. En todos nosotros. Que hay algunos seres que manifiestan con mayor facilidad y rapidez esa creación, esa perfección, sí. Con la única diferencia entre ese ser y el otro, que este otro ser actúa mucho más desde su divinidad. Y este otro ser todavía le falta entenderlo. O le falta programarse más, o trabajar más en eso. Esa es la única diferencia. Nada más. El poder divino potencial está en todos nosotros y está en todo ser. No solo en los seres humanos, está en los animales, en las plantas. En todo hay divinidad. Y para todos el desafío es saber qué es eso, conectarse con él y vivir conectado con eso. Pero para que tú puedas llegar a eso, a conectarte profundamente con esa divinidad, con ese poder que está en ti, lo primero que tienes que hacer es creerlo. Creerlo de creer. Los que están acá, porque hay muchos seres que ni siquiera saben esto. Hay muchos seres que viven en absoluta inconsciencia. Ni siquiera saben que tienen algo que modificar en ellos. Ni siquiera saben que hay una inconsciencia que actúa automáticamente sin que se den cuenta. Ustedes que están aquí sí lo saben. O si no, no estarían aquí escuchando esto. Lo saben perfectamente. Y otra cosa que es primordial, que quieren cambiar. ¿Cuántos seres seguramente ustedes han visto que viven en esta inconsciencia y no tienen ningún interés en cambiar? No hacen nada para eso. Porque bueno, no importa, no están preparados todavía. Su conciencia todavía es escasa para darse cuenta que hay un poder ilimitado dentro de ellos y que pueden hacer las transformaciones que quieren. Pero ustedes, yo sé que sí saben eso, que sí lo crean y sí lo quieren. ¿Qué significa? Que han hecho un camino muy avanzado ya. Eso es otra cosa, hermosos y hermosas. Deben reconocerse, deben reconocer todo lo que han avanzado. No crean que porque están pegados, vamos a decir, por ejemplo, no en el empleo ideal, es como que no hubieran avanzado o no avanzaron lo suficiente. No, son seres fantásticos. Han avanzado muchísimo. Por eso están acá. ¿Cuántos seres ni siquiera vislumbran esto? Han hecho un trabajo maravilloso en ustedes, mis bellas y mis bellos. Les faltan pasitos. No caigan en la ilusión de creer porque hay una roquita que se pone un poquito más grande, es como que todo lo anterior no ha valido.
también de repente tenemos esa programación de creer que y eso pasa mucho más de lo que se cree, se va avanzando, se va elevando nuestra frecuencia, por lo tanto se hace cada vez más sutil y más desafiante lo que se nos presenta, y empezamos como a invalidar lo que hemos hecho y creemos que no ha servido. No, ha servido muchísimo. ¿Y saben por qué ha servido muchísimo? Porque ese gran desafío que está ahí nunca se hubiera presentado si es que ustedes no hubieran hecho el recorrido que recorrieron. Porque desde allá arriba, o sea, ustedes mismos allá arriba, en esa multidimensionalidad y en esa divinidad consciente en que están, en otras dimensiones, y que dirigen este camino, no se autoboicotean, no existe. Por eso es que cuando se dice de que Dios no presenta nada, linda, hermosa, por fin. Hacía tiempo te echaba de menos, mi niña hermosa. Linda ella. Por eso, y perdonen al resto porque le tengo tanto cariño a esta hermosura. Y por eso es tan importante de saber que este camino ha tenido un sentido, y ha tenido un sentido justamente para poder incluir estos nuevos desafíos a los cuales ya son capaces de trascender. Efectivamente, no se presenta nada en nuestra vida que no seamos capaces de trascenderlo. Nada. Todo lo que se presenta, tenemos toda la capacidad, y capacidad me refiero a conciencia, para hacerlo. Lo tenemos. Por lo tanto, cuando se presenten desafíos mayores, a diferencia de creer, ¿y por qué a estas alturas, con todo el trabajo que yo he tenido, cómo es posible que se me presente esto? Pero si yo he trabajado tanto en mí. Se presenta justamente porque has trabajado mucho en ti. No se autodescalifiquen, mis bellos. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo es posible que yo cree en tanta imperfección? Si yo he trabajado tanto en mi conciencia. El trabajar es infinito. Es para siempre. Es absolutamente permanente en este nivel y en todos los demás. En este plano y en todos los demás. En esta dimensión y en todas las demás. Solo que se trabaja desde conciencia diferente. Pero siempre, cuando se les presenta un desafío importante, significa que cada vez están más preparados desde su conciencia y desde su divinidad para trascenderlo. Cuando ustedes piensan así, ¿qué ocurre? Se conecta mucho más con vuestro poder. Viven mucho más empoderados. Una de las dificultades mayores para trascender situaciones y disolverlas y pasar allá y cambiar la interpretación que allí está, que eso es realmente, cuando uno presenta un desafío, ¿qué significa? Significa que hubo muchas vidas pasadas en que yo interpreté esto mismo de una determinada manera que hoy día me hace actuar de esa forma. Entonces, hoy día tienes que actuar de una forma diferente. Entonces, hoy día tienes que hacer las cosas distintas. Es decir, mucho más conectado con tu poder divino. Es decir, absolutamente empoderados. Es toda interpretación errónea, que le llamo yo, interpretación errónea humana, toda, está basada en el desempoderamiento humano.
hemos vivido muchísimas vidas. Hay muchísimas culturas, religiones, experiencias, relaciones, etcétera, que nos han hecho desempoderarnos. Ha sido al revés, es decir, el ser humano no ha aprendido a empoderarse. No ha aprendido a empoderarse todavía. Es tan importante. Es tan importante. Cuando digo empoderarse, obviamente no me refiero al poder humano, a ese poder de abusar con respecto al otro o de ponerse sobre el otro, el de decirle lo que tiene que hacer, el de obligarlo a hacer lo que yo quiero que haga, por ejemplo, o el de descalificarlo. Eso desempodera también. Y eso es porque las personas a lo mejor se sienten con un poder de hacerlo. Todo eso son poderes humanos que están asociados a la jerarquía, a la veneración, a los dogmas. Nada de eso es real. Todo eso debemos limpiar y sacar de nuestra realidad. ¿Ok? Pucha, me extendí con la respuesta con la pregunta de Willman. Ya espero, Willman, que te hayas entendido. Así es, hecho está. Muy bien, mi niño hermoso. Conciencia. Voluntad, poder. Conciencia, voluntad y poder. Conciencia, voluntad y poder. ¿Ok? Conciencia de darte cuenta de tus propios juegos. Voluntad de no permitir que esos juegos sigan. Y poder es conectarte con tu poder divino para transformar lo que quieras. ¿Ok? Linda. Siempre es así, mi hermosa Sonja. Por eso es tan importante que vengan a estos espacios, que escuchen, porque te llega lo que te tiene que llegar justo en el momento que te tiene que llegar. ¿Y qué hace eso? Despierta una memoria en ti. Te viene un insight. Te llega y te dice, esto es lo que tenía que escuchar. Claro, esto es lo que tengo que cambiar. Esto es lo que tengo que hacer. A eso se refiere. Por eso es tan importante que abran su corazón a todo esto. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Nos quedan minutos todavía. ¿Ya? El poder divino y la voluntad son poderosas. ¿Y saben qué otra cosa, saben? Que me llega ahora y que es para ti también, Willman, y que también me lo dicen a mí, la verdad. Porque efectivamente todos estamos enfrentando desafíos. ¿Ya? A veces, el no hacer nada, a veces el dejar ser lo que tenga que ser, el dejar que sucedan las cosas, también es, y en conciencia, y decir, ok, yo dejo que las cosas se den. Me abro a que las cosas se den. Simplemente. Como se tengan que dar, las acepto. Y espero, no me muevo todavía, espero. Eso también sirve. Eso también sirve. Oh, qué bueno, linda. Eso también sirve. Entonces, ojo, vean qué es lo que les dice su divinidad. ¿Qué es lo que tienen que ir haciendo? Y saben que necesitan espacios para ustedes. Necesitan estar en conversación íntima con ustedes. ¿Ya? Tienen que apagar el ruido externo para escucharse.
de ese tiempos de soledad, de conexión, de ver ahí qué está pasando con ustedes, cómo la mente, porque cuando ustedes, a ver, hay dos cosas, cuando ustedes silencian lo externo, ¿ya? Que es extraordinariamente importante, pero extraordinariamente importante, porque lo externo contamina. Yo me vine a vivir en un pueblo chiquitito, vivo como en el campo, en calles de tierra. Hoy día está lloviendo, está lleno de árboles, ahí me encantaría mostrárselo en la ventana, se ve precioso, me encanta, y escucho la lluvia. Jamás, no veo nada de televisión abierta, es decir, no veo ninguna noticia, nada, pero nada. En mi entorno les he pedido que no me comenten absolutamente nada de eso. Y en mi celular, que si lo ocupo, obviamente, para comunicarme con los grupos, con ustedes y qué sé yo, jamás abro un diario ni nada de eso tampoco. Y he estado con personas que no veía hace poco, o sea, hace tiempo que no veía, y están muy temerosas de un futuro. Yo ya he dicho, y lo estuvimos trabajando, que es importante trabajar la abundancia. Hicimos una meditación de conexión con la abundancia la semana pasada, maravillosa. Está ahí en Facebook, en YouTube. Háganla. Eso es conectarse con su poder divino, con su divinidad. Es importante que sepan que independiente de lo que está ocurriendo en el mundo entero, independiente de todo lo que está en el inconsciente colectivo hoy día, que está muy potente, esto es meterse en un refugio, en otra realidad, y les hace tanto bien. Así que es importante que lo hagan. Es importante que silencien lo externo, que se comuniquen con ustedes. Cuando hay silencio externo y están ustedes solos con ustedes mismos, la verdad se revela. La verdad se revela. ¿Y qué significa que la verdad se revela? Cuando ustedes están haciendo conscientemente este silencio para que la verdad se revele. Se revela de dos maneras esta verdad. Primero, o segundo, da lo mismo el tiempo, pero se revela primero desde su humanidad y también se les revela desde su divinidad. Entonces ustedes tienen que estar atentos cuando se les revela desde su humanidad, es decir, cuando empiezan a escuchar este rumeo mental, esta autodescalificación, esta frustración, etcétera. Ustedes tienen que estar atentos que eso está ahí, que está la humanidad actuando. Y ahí en su conciencia, y ahí desde su voluntad, desde su divinidad, desde su poder, dice, cállate, no te quiero escuchar. Yo sé que tú eres humanidad, yo no soy eso, porque lo humano no me concierne. La presencia yo soy está actuando ahí disolviéndolo, pero lo humano no me concierne. Te dejo de escuchar, plum, y se va. Y si tienen que gritar, en algunas épocas de mi vida, en que había mucho tema mental, yo le gritaba a mi mente, y te callas ya. Yo te lo ordeno desde mi poder divino, te callas ya. No estás para eso. Y se callaba. Y se les va a callar a ustedes también. Se lo aseguro. Cuando ustedes lo dicen desde esa voluntad
de ese poder divino, desde esa intención, de la intención de querer acallar esa mente, se acalla y los deja en paz. Y entonces se revela la verdad de quién son realmente, de esa divinidad maravillosa que son. Y genial, mi Gabriela hermosa, si tú lo haces así. Y seguro te resulta. Y así a todos les va a resultar. Y para eso deben estar ahí bien, bien conectadas. ¡Perfecto! ¿Y resultó, Sonja? Seguro que sí. ¡Bravo! Funciona. Pero lo tenemos que hacer, mis hermosas y mis hermosos, desde ese poder divino. No desde la desesperación, no desde la angustia, no llorando, no desesperados, no. Desde el poder que tenemos, que lo tenemos. Tenemos poder divino de amor, desde el amor. Ese es el poder que tenemos que usar solamente. Jamás nos debemos confundir con el poder humano, que ha hecho estragos en la historia de la humanidad. Y todavía lo está haciendo. Y todavía lo está haciendo. Hay muchos ejemplos de eso. ¿Ok? Siempre aquietado, tal cual. Siempre aquietado, siempre en un equilibrio emocional. Eso es lo primero que tienen que conectar primero. Y desde allí dan órdenes. Como les digo, jamás desde la angustia y la desesperación. Porque ahí no funciona. Yo también les he dicho muchas veces. Y no se les debe olvidar jamás. Una misma decisión tiene resultados completamente diferentes dependiendo desde qué estado ustedes toman esa decisión. Y cuando yo digo desde qué estado, significa desde qué estado emocional y mental la toman. Una misma decisión. Estamos actuando con el libre albedrío. Tomamos una misma decisión. Pero si la hacemos desde el miedo, el resultado va a ser completamente diferente que si la hacemos desde nuestra voluntad o desde nuestro poder divino, desde nuestro querer, desde nuestra divinidad, desde nuestra conciencia creadora. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Por eso es tan importante y por eso a mí me lo han dicho muchas veces los maestros, que, y yo lo repito también, lo repito muchas veces, para la ascensión de nosotros, del planeta y de todos los seres, el crecimiento espiritual es una condición necesaria. Pero es una condición necesaria. Desde esa conciencia, desde la espiritualidad se base. Pero no suficiente. No suficiente. No basta solamente estar encauzado en el crecimiento espiritual. Y si no basta y no es suficiente, ¿qué falta? Falta mantenerse en energías de alta vibración. Es decir, si ustedes este crecimiento espiritual lo acompañan de disfrute, de alegría, de felicidad, de agradecimiento, de perdón, si acompañan este proceso con todas estas emociones de alta vibración, ¿qué pasa? El proceso se mantiene. El proceso ustedes mismos lo sostienen con esas emociones y lo hacen crecer cada vez más. Por eso es importante, y yo lo repito siempre, deben vivir disfrutando la vida. Y disfrutando la vida depende de ustedes. No tiene que ver cómo es la vida. No tiene que ver con el exterior. Tiene que ver solo con ustedes. Es una opción que deben tomar.
Es una opción. Es una elección el disfrutar la vida, aunque no lo crean. Depende de ustedes. Solo necesitan conciencia para eso. Por ejemplo, pueden disfrutar de una ducha exquisita, tibia, relajada, y ya están disfrutando la vida. Pueden disfrutar el acostarse en una camita con sábanas limpias, recién puestas, por ejemplo, y ya están disfrutando la vida. Pero necesitan conciencia para eso. Ustedes pueden vivir todo eso, y si no le ponen conciencia de disfrute, se paran y dicen, yo estoy disfrutando esto. ¿Qué vida más hermosa llevo? Si ustedes no paran y hacen eso, no están disfrutando la vida en forma consciente. Disfrutar la vida no es tener mucho dinero, o no es tener empleos extraordinarios y tener extraordinaria abundancia, que sí está bueno tenerla, y sí está bueno quererla, y sí está bueno hacer un proceso creativo para atraerla. Bien. Pero tú tienes que seguir disfrutando la vida que tienes hasta que esto se manifieste. Si tú no haces eso, bloqueas la manifestación de eso. Porque es como el inconformismo. No sabe la cantidad de seres que viven en el inconformismo. Y eso es parte de esto de querer, de desear algo, tenerlo, y ya no es suficiente. Ya quiero otra cosa. Y después deseo otra cosa. La verdad es, la palabra es desear otra cosa. No es lo mismo que querer. Entonces ya deseo otra cosa. Y después deseo otra cosa. Y jamás me conecto con la satisfacción, con el anclaje al presente. Siempre estoy pensando qué más puedo tener. Eso no puede ser así. Eso es lo que debe cambiarse. Solo con conciencia. Esa es la tarea de esta semana. Tengan conciencia de todo lo que pueden disfrutar de vuestra vida. Del sol, que es gratis. Dejemos de asociar que nuestro bienestar está directamente relacionado con la cantidad de dinero que puedo tener. Puedo disfrutar la vida de otra manera. Con las redes que tengo, con el amor que recibo, con ver florecer una flor, cómo crece, cómo germina una semilla y se transforma en un fruto, por ejemplo, en una frambuesa. ¡Qué cosa más linda! Cómo se da la naturaleza tan perfecta y tan maravillosa que es. ¿Se han pensado lo extraordinario que es la naturaleza? Es extraordinaria, esa es una belleza pura. Y el poder vivir eso, el poder experimentar esa belleza, eso también es disfrutar la vida. El poder caminar por lugares que deseas, que te gustan. El tener la oportunidad de estar en la naturaleza, disfrutando de ella. El poder meditar, acallar el mundo exterior y volver hacia adentro y ver lo maravilloso que hay allí. También todo eso es disfrutar la vida. Así que, mis hermosos, mis hermosas, a disfrutar la vida, a vivir en agradecimiento y en perdón, en alegría, en felicidad. Mantener la mente a raya para que no se ponga pesada con ustedes, a mantenerla a raya y chao. Tú aquí no intervienes, yo estoy disfrutando la vida. Y desde allí, desde ese estado expansivo y conectado con la certeza de vuestro poder infinito, a crear, a desapegarse, a crear nuevos empleos y soltar. Y va a ser en tiempo y espacio perfectos. Y si esto dura es porque todavía no llega el tiempo y espacio perfectos, pero ustedes deben
sostenerse, que eso es otra cosa importante, sostenerse en esa vibración, sostenerse en esa creencia y seguir adelante y sostenerse. Porque a lo mejor, claro, lo que pasa es que bajo, me frustro, no sostenerse una y otra vez, diariamente, minuto a minuto, y llegará, y ya va a llegar, seguro, llegará, se manifestará en mi vida, seguro que se manifiesta, etcétera. ¿Ok? Y se manifiesta ya, en espacio y tiempo perfecto. Un beso, mis bellas, mis bellos, a vivir en felicidad, a vivir en disfrute. ¿Ah? Lo humano no nos concierne, mis hermosos. ¿Ah? No nos concierne lo humano, solo vemos divinidad en el otro. Su humanidad, no importa, no me concierne a mí, es su humanidad, ya la trascenderá. Y ustedes háganse cargo de su propia humanidad y tampoco les concierne, solo la trascienden. Un beso, nos vemos el próximo martes. Los amo. Los quiero mucho, que estén bien.